mis hermanos. Hoy quería compartir con vosotros. El Señor me trajo inquietud para hablar acerca de la bondad y severidad de Dios. Porque curiosamente son términos que nos gusta separarlos, pero en la palabra se emplean muy juntos. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 11. Romanos capítulo 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Este texto, este capítulo, aquí hay un contexto anterior y posterior donde el apóstol Pablo está recordando a los judíos, descendientes de Abraham, pueblo escogido por el Señor. Les recuerda cómo ellos, siendo escogidos, siendo ese pueblo, fueron quitados. No tuvieron en cuenta, no entendieron, no captaron, como nos pasa muchas veces a nosotros. Tenían unos esquemas, esperaban a Dios de una manera concreta, no llegaron a entender que Dios iba a desarrollar su plan por medio del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y entonces Pablo recuerda a los judíos cómo fueron apartados de esa bendición. Y por eso tú y yo hemos tenido la oportunidad de acercarnos al Señor. Pero, así como desde aquellos tiempos, diríamos, se abrió la veda, se abrió el tiempo para que los que no somos judíos tengamos oportunidad de acceder al Evangelio, también esta advertencia, como vamos a ir viendo despacito, es desarrollada entre nosotros. O sea, por un lado, Pablo tiene que recordar que la bondad, la severidad de Dios, bondad, severidad, son palabras que nos cuesta unir, sobre todo porque en nuestros esquemas es como frío y calor. Ambos son atributos de Dios, es decir, aspectos del carácter revelado de Dios. Una de las cosas hermosas que vamos aprendiendo según leemos la palabra es que Dios tiene unas características, Dios tiene unos atributos, como tú y como yo tenemos unas características y unos atributos. Entonces, tú para conocerme bien, pues necesitas, aparte de pasar un tiempo y escuchar y ver, pues darte cuenta, este tiene esta característica, este tiene esta manera, pues Dios igual. Dios tiene unos atributos, Dios tiene unas características que sí o sí hemos de entender. Si no, ¿qué ocurre? Que estamos adaptando a Dios a mi naturaleza. Y eso es terrible, aparte de un error, ¿no? Entonces, tanto la bondad como la severidad de Dios aparecen en el paquete de la gracia.
y claro, nos ayudan a conocer a Dios. Y hoy en día es muy importante explicar esta situación, porque vivimos tiempos donde hemos crecido tanto la Iglesia a lo largo y ancho del planeta, se hablan de varios miles, yo he llegado a escuchar hasta 3.000 millones de cristianos en la Iglesia. Vale, eso se dice. O sea, casi la mitad del planeta. Vale. Pero claro, ¿qué ocurre? Según crece, pues también surgen más y más matices. Y dentro de esos matices, como vamos a ver, ha crecido sustancialmente y grandemente aquellos, vamos a decir, hermanos que separan bondad por un lado, severidad por otro lado. Los hombres dicen creer en Dios. Son muchas las personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero no tienen idea de quién es aquel en el cual creen, ni qué puede significar creer en Él. O sea, la gente dice creer, pero no entiende. Y por tanto se genera una confusión importante con respecto a la fe. Por ejemplo, dentro de los que decimos creer, unos se han acostumbrado a seguir sus propios, vamos a decir, presentimientos religiosos. Yo pienso, yo creo, me parece, y se mueven más en eso que en aprender a conocer a Dios, es decir, leer, escudriñar y redarguir la palabra. Por tanto, tenemos que ayudar a anular ese orgullo que surge en el conocimiento. Yo me muevo en el ámbito educativo de maestros y llevo ya muchos años ahí y os puedo decir que es impresionante. Es impresionante el orgullo que hay en las personas que conocen. O sea, esas personas nunca ven que hay problemas, esas personas nunca ven que hay desgracias. O sea, en líneas generales, el ser humano, cuando hay conocimiento, es como que hay un orgullo. Y lamentablemente eso también está pasando en aquellos que decimos creemos en Dios. Hay un orgullo sobre ese conocimiento. Entonces, necesitamos recuperar esa humildad, necesitamos recuperar esa conciencia. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuán importante es ese temor a Dios. Y lógicamente, eso mengua, eso escasea. Porque no se trata de lo que siento, no se trata de lo que me parece, se trata de lo que dice la Biblia. Por eso es tan importante leer, meditar. Por ejemplo, todavía hay personas que me dicen, pero ¿cómo se medita ahí? ¿Qué es meditar? Mira, seguro que llevas hoy, desde que te has levantado en la mañana, pensando, a ver, hoy voy a poner para comer esto, y después voy a comer lo otro. Ah, no, espera, no, tengo que comprar. Digo, mira, ves, estás meditando. Ya sabes lo que es meditar. Porque todavía no está elaborado. Y con la palabra lo mismo. Leemos, releemos. Señor, ¿y esto? ¿Y esto, Señor? ¿Y esto? Uy, qué interesante. Uy, ¿qué querrá decir esto? Voy a preguntar. Voy a consultar. Y sin darse cuenta, uno empieza pam, y se descubren cosas. Se descubre los atributos de Dios. Otros decimos que el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales, que son equivalentes, son parecidas, bueno, que todas tienen conjuntos de ideas acerca de Dios. Claro, han sido tomadas tanto de la Biblia como de otras personas, otros que opinan. Y claro,
aquí hay que buscar la manera de explicar a estas personas que Jesucristo tiene un carácter único. Jesucristo tiene una personalidad única, que no cambia a pesar de los siglos, a pesar de los tiempos que nos tocan vivir. Dios dio la última palabra a su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a Jesús. En tercer lugar, también, muchos que decimos creer, vamos a decir, han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado. En muchos lugares el pecado no se menciona, no es popular. Entonces, sin darse cuenta, eso da un poco de perversidad, vamos a decir, de todo lo que se vive, de todo lo que se hace. Cuando perdemos de vista lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, porque ya sé que a muchos la palabra pecado no gusta, vale, bien. Vamos a poner una hojita encima, pero vamos a decirle de otra manera, lo que no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y sí o sí, el mundo se rige así. Porque como hemos escuchado tantas veces, es Dios quien mueve los hilos del presente y del futuro. Por eso vamos a decir todo lo que piensan, todo lo que hacen, se va contaminando. Porque quitaron de sus vidas esa palabra llamada pecado, consideraban que eso es cosa del pasado. En un cuarto lugar, mucha gente de hoy tiene la costumbre de quitar, o sea, la bondad de Dios por un lado y la severidad de Dios por otro lado, como diciendo, no, esto no, juntos no. Y claro, eso nos lleva a la incredulidad. Cuando separamos bondad por un lado, severidad por otro lado, podemos acabar en la incredulidad. De hecho, esta última costumbre ha sido, vamos a decir, sembrada, alimentada por teólogos, por muchos que dicen estudiar la Biblia, rechazan. Hoy en día hay mucha iglesia que rechaza la idea de ira, hay mucha iglesia que rechaza la idea de juicio. Se presenta un Dios indulgente, benevolente, o sea, sin severidad. O sea, para que nos entendamos, una especie de Papá Noel. Alguien que afirma que Dios es, bueno, no es tiempo de Papá Noel, pero normalmente cuando escuchamos o vemos esas películas, vemos como alguien muy positivo, alguien que, qué bueno esto, qué bueno lo otro. O sea, trata de presentar la idea de Dios como muy bueno, muy bueno. O sea, a estos teólogos les cuesta aceptar la idea de fe en el perdón de pecados, eso de la obra redentora de que Cristo murió en la cruz. No. Incluso hay gran parte de la Iglesia que piensa que los pecados no ocasionan ningún problema, que lo que hizo Cristo, pues tal vez no era necesario. O sea, no se acepta la idea de que lo que yo haga o deje de hacer influye en ese Dios benevolente. ¿Sentir temor de Dios? No. ¿Preocuparse ante la ausencia de la presencia de Dios? No. Eso consideran que eso es pasado de moda. O sea, entendemos, es un devaluar. Eso es como una copa de vino que empiezas a echarle agua y al final... Claro, la teología del Papá Noel parte, por no decir gran parte de su colapso, está en que no tienen explicaciones para el mal. Por ejemplo,
todo es buena voluntad, todo es qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero ante las cosas desgarradoras, ante las cosas destructivas, ante la crueldad, ante la infidelidad, etcétera, etcétera, no hay argumentos. Entonces se piensa en un Dios que no puede controlar todas las cosas, o sea, no es omnipotente, y cuando vienen las dificultades, pues bueno, sonreír y aguantar. Claro, eso no viene en la Biblia. Dios no es así. O sea, una fe en un Dios todo bondadoso, nada severo, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para volver al camino, para volver a la palabra de Dios y realmente conocer al Dios que nos presenta la Biblia? No a ese Dios que hemos razonado. ¿Entendemos por qué es tan importante leer? Porque si no leemos, vamos a escuchar otras cosas. Y claro, normalmente una de las inmadureces de las personas es que nos gusta acercarnos donde nos sentimos bien. Y cuidado con llevar la fe al aquí me siento bien. Por tanto, Pablo nos recuerda que la bondad y la severidad de Dios van unidas, van entrelazadas. La bondad, tanto en Dios como en las personas, significa algo admirable, significa algo digno de alabanza. Nos gusta cuando pensamos en las cosas, decimos, esta persona es bondadosa, esto nos gusta. De hecho, cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, cuando pensamos, por ejemplo, cuán bueno es Dios, estamos pensando en sus cualidades, esas cualidades que nos benefician, esas cualidades que nos hacen sentir bien. O sea, me gusta esto, me siento bien, etcétera, etcétera, y entonces decimos, gracias Señor por la misericordia de Dios. Gracias Señor por su amor. Porque también hemos llegado a pensar, y de hecho se vive, que muchas veces el hecho de que me vaya bien, el hecho de que esté feliz y contento, como que sí o sí, Dios me está bendiciendo. Y eso, hacerlo matemáticas, es peligrosísimo. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo 34, en los versos 5 y 7, vemos, ¿no? Desciende el Señor en la nube, permanece junto a Moisés, proclama el nombre del Señor. El Señor pasa por delante de él y exclama, Señor, Señor, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero vemos una severidad, porque hay una disciplina. Sí o sí necesitamos orden, sí o sí necesitamos límites, sí o sí Dios nos ha diseñado así. En 2 de Samuel 22:31, por ejemplo, vemos: el camino de Dios es perfecto, acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan. O sea, vamos viendo, el Señor es guay, el Señor es misericordia, pero estamos viendo que hay
hay una condición. Ahora la vemos más claro. A los que esperan en el Señor. O sea, Dios es misericordioso, sí, pero hay letra pequeña. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 18:30, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, volvemos a ver, acrisolada la palabra del Señor, escuda a todos los que en Él esperan. Vemos cómo se parecen, es lo mismo. O sea, Dios jamás obra sino por medio de su bondad. O sea, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios manifiesta es bueno. Otra cosa es que nosotros necesitamos adaptaciones para entender, para vivir, para que, como dicen algunos, la palabra de Dios se haga carne. Por ejemplo, hemos leído mucho de David, donde vemos cómo él dice que Dios era fiel a sus promesas, que Dios era su escudo, era su defensor. Y claro, como hijos de Dios, cuando leemos esto nos gusta mucho. Por eso el Salmo 18 es un salmo muy bueno para leer muchas veces, porque nos trae ese consuelo que necesitamos tantas veces en la vida y que lamentablemente no buscamos en Dios, sino buscamos en personas o buscamos en etcétera. O sea, recomiendo Salmo 18. Es una especie de ibuprofeno, pero de largo alcance. Por eso la generosidad es el foco central de la perfección moral de Dios. O sea, nuestro Dios es muy generoso. Nuestro Dios anhela bendecir a sus hijos, desea lo mejor para sus hijos. Dios es grande en misericordia para todos, incluso para los que no le conocen. Cuando vemos el agua, cuando vemos el sol que sale cada día, cuando vemos los alimentos que llegan a nuestra mesa, todo eso forma parte de la misericordia de Dios. Por eso algunos teólogos emplean la palabra gracia para hablar también de la generosidad divina. O sea, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención. Algunos distinguen entre la gracia común de la creación, o sea, esa gracia que habla de preservar nuestras vidas, que habla de todas las bendiciones que recibimos, y esa gracia especial que tiene que ver, vamos a decir, con el beneficio de la salvación. Por ejemplo, algo que es muy interesante. O sea, es como que la gracia, vamos a decir, la gracia común alcanza a todos, porque vamos a decir, por ejemplo, si ahora hay 7.000 millones de personas en el planeta, pues la mayoría, la grandísima mayoría, se levantan, se mueven, se acuestan, unos se alimentan más, otros se alimentan menos, hay una salud, etcétera, etcétera. Y claro, las personas no son conscientes que todo eso es bendiciones y misericordia de Dios. O sea, eso está al alcance de todos, lo reconozcamos o no. En cambio, solo unos pocos, lamentablemente solo unos pocos, tienen acceso a esa gracia especial. Solo unos pocos. Yo me acuerdo hace poco cuando me decían, bueno, el Señor vendrá pronto, porque dicen las encuestas que ya la mitad del planeta es cristiano.
¿Ah, sí? Ah. Y entonces la mitad del planeta no podemos con los malos, que tanto están liando, que tanto... O sea, son conceptos distintos. Porque vamos a ver que una cosa es conocer y otra cosa es como pasó al pueblo judío. Ellos conocían, somos descendientes de Dios, descendemos de Abraham, pero otra cosa muy distinta es cómo lo vivían. Por eso, vamos a decir, hay un contraste en el sentido de que todos los habitantes de la tierra nos beneficiamos de la misericordia de Dios, pero no a todos nos alcanza la salvación de Dios. Porque de otra manera, sí o sí, se debería ver. Por ejemplo, cuando dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. A mí me gustan mucho las linternas. Y a veces digo, uy, amá, ¿será problema? Me encantan las linternas. Me preguntáis a Maite y yo muchas veces por la casa me muevo con linternas. Me encanta. Y digo, ay, Señor, esto es una lámpara, pero tú deberías ser mi lámpara, ¿no? La generosidad de Dios, por tanto, consiste en conceder bendiciones naturales. Vamos a ver. Salmo 145, verso 9, por ejemplo. Salmo 145, verso 9. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es uno de los problemas que tenemos los creyentes, que a veces pensamos como que no pasa nada. Uy, esto no he hecho bien las tareas, pero no pasa nada. No he hecho lo que sé que tengo que hacer, pero no pasa nada. Lento para la ira. Lento para la ira no quiere decir que el Señor no se ha enterado. No quiere decir que está tan ocupado que... O sea, esa ira en algún momento se va a manifestar. Vamos a abrir también, por favor, Hechos 14, 17. Por ejemplo, en Hechos 14, 17... A ver, yo tengo aquí 14, 17... Ajá. Si bien el Señor no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, esas cosas que damos por hecho forman parte de las bendiciones naturales de Dios, tanto para los que le conocen como para los que no le conocen. O sea, lo que el salmista quiere decir es que todo lo que hay en el mundo, todo es don divino. Y abundantes son sus dones, dádivas, regalos. Porque vamos a decir, eso sí, todas las bendiciones en el plano natural, alimento, agua, etcétera, etcétera, se empequeñecen cuando pensamos en Dios acercándose al hombre, Dios salvándonos. Ahí se hacen pequeñitos. Por eso cuando los cantores en el Antiguo Testamento llamaban al pueblo a dar gracias a Dios, estaban pensando en las misericordias redentoras. Por ejemplo, Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106, verso 1. Aleluya, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O vamos al 107.1. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
etcétera, etcétera. O sea, antes hemos hablado del Salmo 18, pues por ejemplo, un texto donde es clásico y vemos la bondad de Dios en toda su extensión es el Salmo 107. El Salmo 107, por favor, es bueno de leer, porque ahí vamos a ver muy claramente la misericordia de Dios. Avanza un poquito más. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Cuando yo leo ese texto me acuerdo de nuestro presente, aquí, que por ejemplo, ¿no?, que estamos personas de tantos lugares, etcétera. Este Salmo 107, tomar nota, es un salmo que anima, es un salmo que recuerda que a pesar de las crisis, a pesar de cómo estoy, a pesar de cómo me va la vida, Dios es misericordioso y Dios sigue repartiendo sus bendiciones. Quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué es la severidad de Dios? Claro, cuando pensamos en severidad estamos pensando solamente en castigo, estamos pensando como en bronca. Vamos a ver. La palabra que Pablo emplea, vamos a Romanos 11, Romanos 11, 22, donde vemos, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Empezamos aquí. Vamos a ver. Dios manifiesta su bondad. Dios manifiesta sus misericordias. Es bueno cada mañana decirle al Señor, Señor, recibimos tus misericordias. Gracias por tus bendiciones. Recibimos tus misericordias. Eso es bueno. Y a Él le gusta. Y a Él le gusta. Pero Pablo aquí está queriendo indicar que así como los judíos fueron quitados del olivo y los gentiles fuimos injertados en ese olivo, porque los judíos llegaron a pensar que, bueno, la misericordia de Dios, bueno, somos descendientes de Abraham, entonces sí o sí nos alcanza, siempre. Pero no tuvieron en cuenta, como hemos dicho al principio del mensaje, que su misericordia venía a través del Hijo. O sea, vamos a decir, Dios tuvo una reacción veloz. Presentó su plan, tuvo su paciencia, tuvo su tiempo de espera y veloz cortó a Israel. Cortó a Israel. Y Pablo está diciendo lo mismo a los gentiles. Cuidado. Cuidado con aquellos que decimos, Señor, aquí estoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Todo eso es bueno, sí o sí. Pero si hacemos lo mismo que los judíos, o sea, ya damos por hecho que Dios es misericordioso, que sigamos así, pero Pablo advierte, los judíos fueron cortados. Nosotros podemos ser cortados. ¿Por qué? Porque el principio que Pablo aplica aquí, en este caso, es el que detrás de todo acto de misericordia divina acontece una severidad si la misericordia de Dios es menospreciada.
hermanos, muchas veces, consciente o inconscientemente, estamos menospreciando la misericordia de Dios. Hay muchas maneras de hacerlo. Menospreciar tiene que ver con restar valor, tiene que ver con subestimar, con quitar importancia, con bueno, cuidado con eso, porque eso sí se transforma en un estilo de vida. Y así como Pablo recuerda a los gentiles que los judíos tuvieron eso, porque los judíos, acordémonos, ellos pensaban que solamente por ser descendientes, ellos pensaban que por estar viviendo allí, etcétera, etcétera. Pero sus esquemas no se adaptaron al conocimiento de Dios. ¿Cómo están nuestros esquemas, hermanos? ¿Cómo está nuestra manera de pensar? Dios, en estos tiempos, nos está pidiendo muchos cambios. No cambios de formas, no cambios de... Porque cuando uno lee, se da cuenta que, Dios tiene unos atributos, Dios tiene unas características. Por ejemplo, Dios es misericordioso. ¿Cómo está mi misericordia hacia mi prójimo? A mí también me están dando mucho con esto, ¿eh? Por eso también necesito compartirlo, porque a mí también el Padre me está dando mucho con esto. O sea, me es fácil ver, mira esto, mira esto. ¿Y qué de la viga de construcciones que llevo yo? Si no permitimos que la misericordia de Dios nos acerque a Dios, en ese espíritu de gratitud, en ese espíritu de agradecer su amor, ese amor que va y viene. No le echemos la culpa a nadie, cuando no entendemos nuestras circunstancias, sino a nosotros mismos, porque se nos está volviendo la situación en contra. Por ejemplo, si vamos a Romanos 2, esto es demoledor. Romanos 2, empieza el verso 1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, opinas, hablamos, analizamos, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuántas veces opinamos? ¿Cuántas veces analizamos? Y hacemos lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿pensamos que vamos a escapar del juicio de Dios? ¿O estamos menospreciando las riquezas de su benignidad, su paciencia, su generosidad? Porque todo eso, dice su palabra, que nos tiene que guiar al arrepentimiento. O sea, el ser humano, sí o sí, por medio de las bendiciones de Dios, por medio de las misericordias, el Señor quiere guiarnos como personas, como seres humanos, al arrepentimiento. Porque fijaos lo que dice el versículo 5. Fuertísimo. Tú, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. Arrepentimiento, cambio de actitud. Arrepentimiento, cambio de fe. Estamos atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, tanto aquellos que decimos que creemos
podemos subestimar las misericordias de Dios, podemos menospreciar las bendiciones de Dios. O sea, aquí nos está avisando Pablo que más tarde o más temprano su bondad puede ser quitada. Dios no es impaciente, todo lo contrario. Por ejemplo, vamos a Nehemías 9:17. Este libro es difícil de buscar. Nehemías, está poco antes que Salmos, pero es pequeño. No quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuidado con olvidar, cuidado con menospreciar ese Dios en el cual hemos creído. Por ejemplo, Joel, que eso también cuesta buscar. Los libros pequeños, cuando estoy aquí, no se me salieron de la Biblia. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios se duele del castigo. A Dios no le agrada castigarnos. A Dios no le agrada privarnos de esas bendiciones que damos por hecho. Por eso la Biblia da gran importancia a la paciencia y a la tolerancia de Dios. Dios pospone juicios merecidos para extender su gracia, para dar oportunidad a que se le conozca. Por ejemplo, lo vemos en 1 de Pedro 3:20. Ahí vemos como el Padre, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por ejemplo, si leemos ese texto es muy interesante. Todo el mundo se burlaba, todo el mundo se reía, todo el mundo... Ahora está ocurriendo algo parecido. Hasta los que no creen en Dios dicen, viene fuerte, parece que vienen tiempos difíciles. La Iglesia en general nos reímos. Decimos, bueno, siempre ha habido tiempos difíciles. Cuidado, mucho cuidado. La paciencia es una virtud. Y algo tremendo. La paciencia es una obligación cristiana. Hermanos, somos llamados a ser pacientes. Pero no con uno mismo, ¿eh? Porque normalmente somos pacientes con uno mismo. Por ejemplo, hago esto mal, bueno, ya cambiaré. Hago esto que no está bien, bueno, ya mañana cambiaré. Y a los demás, mira. Cuidado. Gálatas 5:22, por favor. Ahí vemos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Paciencia. Me encantan los hermanos honestos que me dicen, no tengo paciencia, pero tampoco la quiero, porque la paciencia viene con pruebas. Eso es verdad. Para que haya paciencia tiene que haber granizo. Y no nos gusta mojarnos. Estamos terminando. Aprendamos 3 lecciones. Lección número 1. Debemos apreciar la bondad de Dios. Debemos contar nuestras bendiciones. Aprendamos a no dar por hecho los beneficios naturales, nuestras capacidades, nuestros deleites. Aprendamos a dar gracias a Dios por todo. Pablo muchas veces dice que entre vosotros
hablar himnos, hablar cánticos espirituales, hablar. Eso nos cuesta, vale. Pero cuán bien nos haría y nos debe hacer cuando compartimos unos con otros las bendiciones de Dios. Mira, he vivido esta situación. Mira, he vivido el socorro de Dios en esto, en esto. ¡Wow! El Señor es tremendo. Eso nos hace mucho bien, porque nos recuerda que Dios es un Dios vivo. O sea, apreciemos la bondad de Dios. O sea, contemos las bendiciones que hemos vivido. No demos las cosas por hecho. No demos por hecho nuestras capacidades. Aprendamos a dar gracias a Dios por todo. No menospreciemos la Biblia. Hermanos, no acercarse a la Biblia es una manera de menospreciarla. Es cierto que es muy sencillo decir, hoy no leí porque no me apetecía. Hoy no leí porque no tuve tiempo. Hoy no leí porque. La estamos menospreciando. Fijaos lo que dice la palabra. Menos precio. O sea, todo el resto de las cosas tienen más precio que eso. La Biblia la estamos... Cuidado, no menospreciemos la Biblia. Porque cuando vamos a la Biblia vamos a recordar el sacrificio de Cristo. Y sí o sí seguimos aprendiendo a ser agradecidos y generosos. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 116. Salmo 116 también es muy bueno. Dijimos Salmo 18, dijimos Salmo 107 y en el Salmo 116, por ejemplo, amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. En nuestra versión siglo XXI decimos, amo al Señor porque me va bien. Cuidado, cuidado. ¿Y si no me va bien? Ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Versión 21, siglo XXI. Invoco al Señor cuando tengo problemas. Invoco al Señor cuando... Ay, mamá, ¿qué hago? Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Vivimos en angustia constante, hermanos. Vivimos más preocupados que recordando bendiciones. Invoqué el nombre del Señor. Señor, libra mi alma. Clemente es el Señor. Justo, sí. Justo. Misericordioso nuestro Dios. Seguir leyéndolo en casa. Salmo 116. Claro, cuando tú lees todo esto, dices, Señor, ciertamente soy tu siervo. Pensamiento número 2. O sea, 3 lecciones. La primera, aprendamos a apreciar la bondad de Dios, contemos las bendiciones, no demos por hecho las bendiciones. Número 2, apreciemos la paciencia de Dios. Pensemos en cómo nos ha aguantado Dios. Sí. Yo a veces le digo a Maite, gracias por aguantarme. ¡Qué paciencia tienes! Gracias por aguantarme. Pero Dios es mucho más paciente todavía. Dios nos lleva mucho más tiempo aguantando. Pensemos en cómo nos ha aguantado y cómo nos sigue aguantando. Pensemos cuánto tanto de lo que hay en nuestra vida todavía es indigno. Y cuántas veces hemos merecido que nos rechace sin contemplaciones. Aprendamos a maravillarnos de su paciencia, a buscar esa gracia
necesaria para imitar esa paciencia con los demás. Y procuremos no poner a prueba la paciencia del Señor. Ya sabemos que Dios es paciente, pero cuidado con estirar tanto esa paciencia. Número 3, por último, debemos apreciar la disciplina de Dios. Esto es muy difícil, sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde no existe la disciplina. Como no existe la disciplina, como no existen las correcciones, pues entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos eso, no nos gusta. Debemos apreciar la disciplina de Dios, porque así como Él nos sustenta, así como Él es nuestro medio, decimos, Señor, tú eres mi camino, tú eres mi propósito. Así como entendemos que todas las cosas vienen de Él, hemos probado su bondad todos los días de nuestra vida, esto debería llevarnos al arrepentimiento. Tal vez entre nosotros hay personas que les cuesta aceptar estas cosas. Tal vez hay entre nosotros personas que piensan que trabajan porque son buenos en su tarea. ¿No has pensado que tal vez estás trabajando porque ha sido Dios que puso en la mente del jefe decir, ven, voy a darte una oportunidad? Porque hay miles de personas. ¿Tienes alimento? ¿Te acuestas, te levantas? Tal vez has pensado que es porque eres joven todavía. Según las esquelas se van más jóvenes que mayores. O sea que la matemática, cuidado, son muchas las probabilidades. Todo esto nos debería llevar al arrepentimiento, a ese cambio de actitud, a ese entender y aceptar que todo esto viene de Dios. Aquellos que somos creyentes y que tanto nos gusta quejarnos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué permites esto? La buena noticia es que el Señor necesita permitir esas espinitas porque, hermanos, necesitamos sentir constantemente, los 24 horas del día, que nuestra necesidad es total, que no hay nada que podemos hacer por nosotros mismos, porque Él pone el vigor, Él pone las ganas, Él pone hasta el movimiento de la sangre. Yo algunas veces he pensado, que me pongo así la mano y digo, uy, Señor, ¿y por qué va tan rápido? ¿O por qué va tan despacio? Y todo eso también lo hace el Señor. Bueno, el Señor me va a decir, no te preocupes tanto y así baja la velocidad. Vale, eso también, ese poquito podemos hacer. Debemos buscar al Señor, recordarle nuestra necesidad, pero no tanto de las bendiciones, sino de Él, de que tengamos esa conciencia de que cuando no entendemos las cosas, Él también está ahí. O sea, esa palabra que no nos gusta, humillar. Señor, si tú no me ayudas aquí, si tú no me ayudas aquí, si tú no me ayudas con esto, soy hombre perdido. Y desarrollar esa fe de que todo viene de Él. Porque, por último, abrimos Hebreos 12:5. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto es hermoso. O sea,
Si el Señor está llamando nuestra atención, si el Señor está permitiendo que sudemos un poco más de la cuenta, es porque nos está diciendo, búscame, búscame. O el Salmo 119, verso 71, que podamos decir realmente, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo me doy cuenta, cuando me preocupo, es porque no tengo tan presente sus estatutos. Porque la bendición es que Dios llama nuestra atención. Cuando alguien llama, ¿no te ha pasado alguna vez entrar en un sitio y nadie te hace caso? Y tú dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Nadie se fija en mí. Coges y te vas. Dios llama nuestra atención las 24 horas. Si estás contento, búscale a Dios. Si no estás contento, ya sé que lo vas a buscar. Ya sé que lo vas a buscar. Pero aprendamos al irnos a la cama y decir, gracias Señor, porque aunque sea una vez, te dije gracias. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, tú eres grande. Señor, gracias por esta luz. Gracias por esta salud. Gracias porque nos has traído aquí. Gracias porque tú guías nuestros pasos. Señor, gracias por las cosas que no entiendo. Porque tú dices en tu palabra que te preocupas de nosotros. Por tanto, así como el niño se levanta cada día sabiendo que sus padres tienen algo que ofrecer, Señor, te damos gracias, porque tú superas eso y más. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Y tú que nos visitas, y tú que estás entre nosotros, y tal vez nunca has pensado en estas cosas, piensa un poquito. ¿Tú sabes si mañana vas a tener salud? ¿Tú sabes si mañana vas a tener vida? Dile a ese Dios que no conoces, gracias, gracias, porque es Dios el que está llamándote. Es Dios el que quiere recordarte que Él te bendice. Él bendice aún a aquellos que no le conocemos. Él bendice aún a aquellos que no le tenemos en cuenta, para darnos la oportunidad de decirles, Señor, quiero conocerte. Que el Señor te bendiga.